Le agradecemos a Mario que cumplió con exactitud la cuestión de los 20 minutos para la ponencia. Y entonces seguimos con Nora Ubé, que es miembro del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, ella va a plantear una reflexión en torno a una línea de investigación. Y acá en el programa entonces lleva por título Escritura y Archivo, una experiencia de investigación. Sí, no es una línea de investigación, sino la única ella. Sí, mi propósito es simplemente contar aquí mi experiencia de investigación. Explicar cómo se fueron vinculando los estudios sobre el Paraguay que llevo a cabo desde hace más de 20 años, conformando una línea de investigación en torno a las problemáticas generales de la escritura y del archivo en la cultura paraguaya, en la perspectiva amplia de una historia de la cultura que involucra la historia política y la historia de la literatura. Es sabido que una línea de investigación se traza en el tiempo y a veces es producto de casualidades y desvíos, bifurcaciones, etc. En mi caso, comenzó a perfilarse cuando, a comienzos de los años 80, ya lejos y hace tiempo, visité por primera vez el Archivo Nacional de Asunción, el ANA, y quedé fascinada por la escritura del dictador francés, por la cantidad y la calidad de lo escrito por él. Había llegado al ANA, al Archivo Nacional de Asunción, por un error de apreciación. En el marco de una beca interdisciplinaria de Claxo para estudiar los dictadores latinoamericanos, tema prestigioso por entonces, buscaba las fuentes de la novela de John Supremo, porque entonces creía que Rúa Bastos había trabajado directamente con los documentos del archivo de su país. Después comprobé que me había equivocado. Pero a partir de los años 90, como investigadora de la carrera de investigador del Consejo de Investigaciones de esta universidad, he vuelto reiteradamente al Archivo Nacional de Asunción para conformar el corpus de lo que inicialmente denominé discurso del dictador francés y analicé innumerables cartas de Francia que recopilé durante años. En esos sucesivos trabajos, los materiales hallados en el archivo, en ese archivo paraguayo, fueron configurando mi propio archivo. Las hipótesis de la investigación fueron orientando las búsquedas a la vez que los hallazgos de ciertos documentos e inscripciones en los documentos fueron modificando esas hipótesis y elaborando otras nuevas. De modo que el discurso, objeto de estudio inicial, se transformó en objeto de escritura. He trabajado con la escritura manuscrita, cercana al cuerpo, en sus diversas formas, dictada, corregida, dirigida, copiada y escrita, y he encontrado una relación estrecha entre los gestos de escritura y las prácticas burocráticas del Estado. Por sobre los originales y las copias, he privilegiado el borrador, que permite ver la génesis de la escritura y las variaciones que soporta hasta la elaboración de la versión definitiva que curiosamente llamamos original. Convierto así el borrador en objeto teórico de una suerte de crítica genética aplicada a los estudios históricos y culturales. Entonces esto quedó plasmado en todos estos estudios en dos libros que fueron publicados por Eudeva, uno en el año 2006 y otro en el 2009, sobre la escritura de cartas, la escritura epistolar, y sobre la escritura de Francia, la construcción del Estado paraguayo. La pregunta que guió mi investigación fue: ¿qué hizo posible que Francia se convirtiera en dictadura?
Esto me llevó a incursionar en la teoría y práctica del secretario y de la escritura epistolar a ella asociada, que mantienen vigente la acción de dictar durante siglos, de dictar cartas a un secretario para que éste escriba. La institución secretarial epistolar explica el rol esencial que cumplió la escritura de Francia para construir el Estado paraguayo como primera república del mundo. Eso fue. El bagaje historiográfico que este trabajo me exigió generó óptimas condiciones para abordar, una vez terminado este trabajo, nuevamente la novela de Roa Bastos, que comprendió como nadie la excepcional vinculación con la escritura que Francia mantiene y el papel fundamental que cumple la escritura en la construcción del Estado paraguayo. El archivo adquirió entonces, cuando realizaba la novela de Roa Bastos, Yo el Supremo, la forma de una amplia biblioteca, construida por Roa Bastos al efecto, que comprende textos historiográficos, antropológicos, filosóficos, políticos y literarios, de donde abrió su novela, que asume el plagio como práctica de escritura, y me aboqué a estudiar la cocina intelectual de su escritura. Yo creo que un libro que se llama la estética política de la cultura, porque este grabó en los años 60 bajo esos. O sea que aquí no aparecía para nada los documentos, ¿no es cierto? Solamente con textos historiográficos y demás, Roa Bastos construye su novela. O sea, ese error inicial queda explicado por él. Actualmente, terminado este trabajo, estudio las configuraciones narrativas producidas en torno a la guerra de la Triple Alianza en relación con el archivo de esta guerra, conformado durante más de 140 años desde que terminara la guerra. He encontrado que predominan dos tendencias principales respecto del archivo. La mayor parte de las textualidades, los ensayos, textualidades periodísticas, literarias, etcétera, producidas en torno a la guerra durante las últimas décadas, aunque dicen ser producto de meticulosas investigaciones, repiten el archivo o lo recrean ligeramente, muy pocas veces lo engañan. Un uso ficcional y libre y creativo organiza el archivo en forma de una minoría de relatos de traición, de amor y confraternidad, y un uso dependiente y reiterativo del archivo los organiza en una mayoría que rigurosamente sirven para construir las biografías de los paraguayos responsables de la guerra. De modo que el archivo opera por actualizaciones sucesivas de los primeros textos que actúan como matrices generadoras de relatos que los empecinados retornos producen. Ahora concretamente estoy con la construcción de la Madame Malinche a partir de la novela de las prostitutas francesas, etc. Y ahí, a incursionar con la construcción del Mariscal cuando tenía 20 años, cuando el Mariscal no tenía nada, en fin, una cantidad de cosas. Eso es todo. Bueno, a Nora también le agradecemos el haber sacado el tiempo y la sustancia también de lo que ha planteado. Y entonces vamos a escuchar la última intervención que corresponde